Nos vamos a apoyar con las presentaciones del libro de Física, Conceptos y Aplicaciones de la editorial McGraw-Hill, del autor Paul E. Tippens. Este material corresponde al capítulo 34. El capítulo 33 habla de lo que es la luz y el capítulo 34 nos habla acerca de la reflexión y de los espejos. Esta parte de reflexión y espejos es lo que más adelante nos conduce a la óptica geométrica. Básicamente, se trata de reforzar los conceptos de reflexión, absorción, refracción, identificar los espejos planos, convexos y cóncavos, cuáles son sus características, y realizar de manera gráfica, con dibujos, cómo se comportan las imágenes, ya sean reales, virtuales, derechas, invertidas, alargadas y reducidas en función de cada uno de los espejos. Y por último, usar todos estos conceptos para dar el inicio a la óptica geométrica utilizando espejos. En las partes de las características de la luz, lo que comentaba el maestro Javier, cuáles son las características de la luz, cuáles son sus propiedades, pues se sabe que viaja en línea recta, que es una onda electromagnética y que la luz está dentro de una pequeña porción del espectro electromagnético. Empieza en el infrarrojo, termina, perdón, eh, empieza después del infrarrojo con el color rojo y termina en el violeta, y después del violeta otra vez ya no hay sensibilidad por el ojo humano y a partir de ahí en adelante sigue el ultravioleta. El, el rayo de luz se representa con unas flechas. En este caso se tienen dos medios. En la parte de arriba se representa el aire, en la parte de abajo se representa el agua. El eje horizontal es la interfase entre los dos medios, y con esa línea punteada en una línea normal en relación al plano de las dos interfaces es el que se denomina el eje. Como el rayo incidente, se tiene de izquierda a derecha y hacia abajo un rayo que, al cambiar de superficie, una parte de la onda se refleja dentro del mismo medio del aire y otra parte se refracta. La refracción solamente puede suceder en medios transparentes, como puede ser agua, alcohol, algún gel, algún plástico o un vidrio, por ejemplo. Entonces, recordando rápidamente, tenemos la onda incidente, la onda reflejada y la onda refractada. De manera general, como ondas. Como luz, aquí tendríamos un rayo de luz incidente, reflejado y refractado. Otro punto importante es de que, aunque decimos que la luz es una onda electromagnética, la onda tiene un comportamiento totalmente distinto a la onda mecánica. Durante muchos años, en la parte de consolidación de la física, se tuvo esa discusión entre si la luz era un cuerpo o era un movimiento como onda. Hay que recordar que en física 1 se vieron los movimientos, el, el movimiento parabólico, el movimiento circular uniforme, el movimiento uniformemente acelerado, el rectilíneo uniforme. En todos esos movimientos que se vieron en física 1, básicamente se trata al cuerpo como si fuera una partícula, como si fuera una canica, independientemente si hablamos de una bicicleta o de un vehículo. Se considera el movimiento de una partícula. A esos movimientos se les llaman corpusculares. En el inicio de este semestre, en lo que vimos al principio, se trató acerca del movimiento ondulatorio de las ondas mecánicas. Hay que recordar que la onda mecánica no transporta una partícula. Cuando se hace la vibración, por ejemplo, en un tendedero, en una cuerda de un instrumento, una cuerda de guitarra, en una liga, la,
la liga, la cuerda vibra y se transmite energía de un extremo a otro. Cuando se golpea una mesa, cuando tiembla, hay un transporte de energía que va perturbando a las partículas vecinas del cuerpo hasta que llega a otro extremo, pero la partícula de la cuerda de guitarra, de donde se rasga hasta el otro extremo, no se mueve, simplemente se transmite la energía. Entonces, básicamente esos dos movimientos durante mucho tiempo fueron identificados como movimiento corpuscular o movimiento de los cuerpos y el movimiento ondulatorio. Cuando se inician los estudios de la luz, se ve que la luz en algunos fenómenos o en algunas circunstancias se comporta como cuerpo y en otras circunstancias se comporta como onda. La luz es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas tienen un comportamiento distinto al de las ondas mecánicas y un comportamiento distinto al movimiento de las partículas, pero se mantienen algunas de las características tanto de las partículas como del movimiento ondulatorio. Tal vez si vamos a conceptos más rígidos, el decir que la luz al mismo tiempo es onda y al mismo tiempo es partícula será muy aventurado, porque la luz no tiene masa, lo que hay ahí es energía. Entonces, más bien, algunos autores consideran que lo más apropiado es decir que, que el comportamiento de las ondas electromagnéticas, en específico de la luz, es un movimiento distinto que se estudia por separado al de las partículas y al de las ondas mecánicas, pero tiene características tanto de uno como del otro. En este caso, el hecho de que la onda viaje en línea recta y cuando llega a una interfase de superficie, ahí se puede decir que se comporta como si fuera un cuerpo, porque es lo mismo que sucede cuando se golpea, por ejemplo, un balón en el piso o una bola de billar en una pared. Ahí, por ejemplo, se podría decir, repito, que la luz tiene un comportamiento como si fuera partícula, pero vamos a ver más adelante que tiene en otras circunstancias un movimiento o un comportamiento como onda. Entonces, de eso se dice, se deduce, se concluye que la luz es un tipo de movimiento distinto a los dos anteriores que se había mencionado. Quien hizo muchos estudios en relación a la reflexión, refracción y absorción de ondas fue el señor Snell. En, él hizo estudios en ondas de agua, similar a lo que una de las prácticas que se mostró en los videos, en las charolas de agua, en las ondas mecánicas que se producen en el agua. Se tiene también la reflexión, la refracción y la difracción. Aquí se da otro fenómeno más, que es la absorción. Es cuando la energía, en este caso el rayo de luz, pasa al medio translúcido, que puede ser en el ejemplo de la figura es agua. Parte de la energía se va disipando al ir transitando entre una partícula y otra. Las leyes de reflexión, les decía, están descritas a partir de la ley de Snell. El espejo plano, ¿qué es el espejo plano? El espejo plano es una superficie que tiene un nivel de pulimento que está pulida muy finamente, de manera que la luz o que los rayos de luz no logran ni absorber ni difractar. La luz simplemente se refleja. Entonces, lo que sucede con la luz es de que llega a la superficie y se rebota totalmente o casi el 100% de la luz. Se tiene entonces un objeto que aparentemente se encuentra al interior del espejo y hay ciertas características. Si el objeto en realidad está a una distancia P, perdón, al interior del
espejo se tiene la sensación de que se encuentra a la misma distancia, pero por aparentemente estar dentro del espejo, la distancia se le considera Q, así como si fuera una simetría. Distancia P real, distancia Q al interior del espejo. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. También se tienen dos tipos de imágenes, las imágenes reales y las imágenes virtuales. Las imágenes y objetos reales se forman mediante rayos de luz reales y las imágenes virtuales son las que aparentemente están dentro de un espejo y esas no existen. Por ejemplo, si se tiene una proyección de un cañón en una clase sobre una de las paredes, la imagen que se genera en la pared a partir de los rayos de luz, esa es una imagen real porque no se está reflejando en un espejo. Y las imágenes virtuales son las que aparentemente están dentro del cuerpo o de ese mundo del espejo. Las imágenes virtuales son opuestas, se ven en el lado invertido. También tal vez ya lo comentaron o ya lo vieron, la luz se emite en forma esférica. Si se tiene una fuente puntual, si se tiene una fuente en un pequeño punto, la luz va a ir creciendo, se va a ir iluminando en forma esférica. Entre más lejos se encuentre la luz de su fuente, va a ser cada vez más tenue, más débil. En este caso, cuando se tiene un objeto puntual o una fuente puntual en el objeto real, se va a formar la imagen virtual. Ahí se ve una línea de una línea visual de que se encontraría en la parte virtual, suponiendo que se proyecta esta línea del rayo reflejado. El objeto real, por ejemplo, que está a la izquierda a la distancia P, en relación al ojo del observador, se formaría aquí un ángulo incidente igual al ángulo reflejado, de manera que coincida con el ojo del observador. Ahí es donde se encontraría la línea que refleja al objeto real. Donde se encontraría la imagen virtual en una prolongación de esta línea real hacia la parte virtual y en donde cruce con la normal del objeto real. Es más difícil decirlo que entenderlo en la imagen. O sea, nada más hay que proyectar esas líneas y ahí encuentran la imagen virtual. Ese es para un punto, para un objeto puntual. Si el observador cambia de posición, nuevamente cambia el ángulo incidente, cambia el ángulo reflejado, por ser un espejo plano son los mismos ángulos y la posición de la imagen virtual no cambia, lo que cambia es la posición del observador y la imagen aparentemente se encuentra donde mismo, a la misma distancia virtual Q. Entonces la imagen parece estar en la misma distancia, es a lo que concluimos con esta lámina. Un objeto extendido se genera de una manera similar. En este caso se tiene una guitarra. El primer punto es la parte de abajo la parte inferior, perdón, la parte inferior de la guitarra. Se generan estas líneas imaginarias hasta el observador, hasta el ojo del observador. Nuevamente se repite en la parte superior de nuestro objeto y en la parte virtual se generan las mismas posiciones. La distancia P es igual a la distancia Q, el ángulo incidente es igual a reflejado para la parte inferior de la guitarra, se repite el mismo procedimiento para la parte superior y ahí es donde se encontraría la imagen virtual. La imagen de la derecha es una imagen virtual y es una imagen invertida. Los espejos, los espejos tienen una aplicación eh, que,
que tal vez no la tenemos en proporciones. Perdí el dato, pero hace un par de semestres tenía ahí a la mano un artículo donde mencionaba que dentro de la industria, toda la manufactura, todo lo que es manufactura, las parábolas y las figuras de las cónicas es la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, son miles de millones de dólares anuales en el Producto Interno Bruto Mundial, donde se utilizan estas curvas, estos espejos, desde focos, lámparas, faros para los vehículos, semáforos, en todas las comunicaciones, en celulares, en recipientes, en producción de energía. O sea, es impresionante todo lo que se produce a partir de estas curvas. Básicamente tenemos las curvas cóncavas y las curvas convexas. En este caso se tiene la imagen del espejo cóncavo, donde la parte que refleja es la parte interior de la curva. La curva puede ser un círculo o puede ser una parábola. Cuando el espejo tiene la parte que refleja en la parte exterior, se llama convexo. Las posiciones, ahí está representado un espejo hacia la derecha. El centro de curvatura sería un punto donde se genere una circunferencia. La distancia que hay del centro del espejo es la distancia R, en donde se cruza la línea normal, perdón, la línea normal del centro de curvatura hacia el espejo. Es el vértice que se denomina con la letra V. El espejo tiene un límite. Si se hace una línea imaginaria de límite, en este caso superior a inferior, eso se le denomina abertura lineal. Entonces se tiene la abertura lineal, el eje, el centro de curvatura. Hay otra posición que es importante, que es en donde cruzan los rayos reflejados en relación al eje. Por ejemplo, aquí se dice que hay un rayo paralelo incidente que va de izquierda a derecha, llega a la parte alta del espejo. Aquí es un espejo que está en curva, ya no hablamos de un espejo plano, un espejo que tiene una superficie recta, plana más bien. Aquí la posición del espejo va cambiando constantemente, es como si tuvieran aquí elementos diferenciales y cada elemento diferencial va cambiando de ángulo. Si el rayo es paralelo al eje, va a llegar aquí al límite, el incidente y el reflejado. El eje entonces se va a, o más bien el ángulo se puede medir a través de esta línea punteada, es una línea auxiliar, donde se tiene el ángulo incidente equivalente al ángulo reflejado. Y el ángulo reflejado, en donde haga un cruce con el eje, a ese punto se le denomina foco. Y la distancia focal es desde el vértice hasta el foco. Se tiene entonces como parte de la óptica geométrica que el foco es el radio entre dos. El foco de un espejo cóncavo, si se van produciendo varios rayos de luz, se va a observar que todos los rayos que son reflejados pasan por un mismo punto. A ese punto es al que se le denomina foco. Ese es el punto focal. Para un espejo convexo, en este caso se grafica suponiendo que los rayos incidentes van de derecha a izquierda, vienen de derecha a izquierda, llegan a la superficie y rebotan. Si se tiene una línea imaginaria que prolongue los rayos reflejados hacia el lado del espejo, hacia el centro del espejo, se encontraría el foco.
Se dice en este caso que los rayos divergen. En este caso, cuando se tiene un espejo cóncavo, los rayos de luz son convergentes. Por ejemplo, cuando se está jugando con una lupa y se encuentra el punto en donde la luz es más intensa, que podemos quemar un papel, ahí se tiene unos rayos de luz cóncavos. Perdón, unos rayos de luz convergentes a partir de un espejo cóncavo. Y, por ejemplo, en una lámpara de iluminación de la vía pública, lo que se busca es que la luz abarque la mayor superficie posible. Entonces, ahí se utiliza un espejo convexo, por ejemplo, en los faros de los carros. En los faros de los carros se tiene una pequeña luz, puede ser un LED o una bombilla, y en la parte de atrás se tiene un espejo que hace que la luz sea divergente. Entonces, en el espejo cóncavo es convergente y en el espejo convexo es divergente. Lo que se comentaba, los rayos incidentes son horizontales y los rayos reflejados son inclinados. En este caso, el foco está dentro de la parte virtual. Las imágenes, las imágenes se construyen a partir de la posición. Va a haber muchas variantes. Si el objeto está del centro hacia afuera, si el objeto está en el centro, si el objeto se encuentra entre el centro y el foco, si el objeto se encuentra en el foco o si el objeto se encuentra entre el foco y el vértice. Son todas esas combinaciones. De manera general, todas las imágenes se construyen de la misma manera. Primero, se construye un rayo o una línea imaginaria que va desde la parte más alta del objeto en una proyección horizontal, pega al borde del espejo y va a cruzar por el foco. Ya sabemos que el foco está a la mitad del camino entre el centro y el vértice. Ese es el rayo 1 para el espejo cóncavo. Para el espejo convexo es algo similar, pero del lado opuesto. Se crea el rayo 1 incidente, el reflejado, y el reflejado tiene la misma inclinación si se proyecta una línea imaginaria del foco hacia donde cruza el rayo con el límite del espejo. El rayo 2 va a partir de la parte superior de nuestro objeto hacia el foco, llega al límite del espejo y se tiene una línea reflejada horizontal o paralela al eje. Ahí se tiene entonces el rayo 1 y el rayo 2. La imagen se va a formar entonces en donde se tenga el cruce del rayo 1 y rayo 2 hacia el eje. Para un espejo convexo, el rayo 1 ya se comentó, el rayo 2 se va a dibujar de la parte más alta del objeto hacia el foco en la parte virtual y en donde se cruza la proyección del rayo reflejado 1 con la proyección del rayo reflejado 2. Ahí se va a tener al objeto en la parte virtual. En la imagen de la izquierda se ve que la imagen queda de cabeza y en la imagen de la derecha se ve que el objeto queda hacia arriba. Un experimento que pueden hacer de una manera sencilla, pueden agarrar una cuchara. Yo les recomiendo que no lo hagan a la hora de la comida porque se les van a quedar viendo. Agarran una cuchara y observen en la cuchara, acerquen la cuchara a su ojo, sepárenla y van a ir viendo cómo va cambiando la imagen, cómo se va invirtiendo. Lo pueden hacer del lado cóncavo y del lado convexo y pueden así de manera muy aproximada percibir en dónde se encuentra el foco de la cuchara. Cuando ustedes estén muy cerca, esta imagen va a hacerse cada vez más pequeña y va a cambiar de posición. Lo que está arriba se va a ver abajo.
El rayo 3 se produce haciendo una línea imaginaria de la parte superior del objeto hacia el centro y debe de coincidir en donde se tiene el cruce del rayo 1 y 2. Ahí está en la parte izquierda el ejemplo para el espejo cóncavo y a la derecha el espejo convexo. Eh, ¿Qué características que se busca? Primero hay que saber si nuestra imagen resultante es derecha o invertida, si la imagen es real o virtual, o si es alargada, reducida o del mismo tamaño. Básicamente son las preguntas que se buscan. Y como les comentaba, hay varias combinaciones. Si el objeto se encuentra a la izquierda del centro, entre el centro y el foco, sobre el foco o entre el foco y el vértice. Son diferentes posibilidades y diferentes formas de construir las imágenes. Lo mismo para el espejo convexo. Entonces, repitiendo, los espejos cóncavos son en donde las líneas reflejadas o los rayos reflejados cruzan o convergen en el foco, y los espejos convexos son los que tienen la parte que refleja por la parte exterior de la curva y los rayos son divergentes. En resumen, si se tiene un rayo de aire, perdón, un rayo de luz que va del aire al agua, una parte se refleja con el mismo ángulo que incide, otra parte se refracta dependiendo del material y otra parte de la energía se absorbe. El ángulo de incidencia es el mismo ángulo con el que se refleja y todos se miden a partir de una línea imaginaria que se le denomina normal. La distancia a la que se observa un objeto en la parte real es la distancia P, y en la parte al interior o la parte virtual del espejo se le denomina Q. La imagen real es una imagen formada por rayos de luz, como lo es una proyección de un cañón sobre una pantalla, y la imagen virtual es lo que aparentemente está dentro del espejo. Tenemos básicamente espejos convergentes y divergentes. Aquí otra cosa, si se tienen espejos ya sean convergentes o divergentes con una forma circular, cuando se proyecten los rayos de luz, el espejo circular con curva circular va a ser muy eficiente en la parte del centro, pero cuando se estén utilizando las partes más lejanas al vértice, la luz se empieza a alejar del foco, y es a lo que se le denomina aberración. Cuando se utiliza un espejo con una curva parabólica, se corrige el efecto de la aberración y se puede focalizar de mejor manera el foco de la luz. Las construcciones de imágenes son a partir de 3 rayos, y estas imágenes se van a ir formando dependiendo si la imagen se encuentra a la izquierda del centro, sobre el centro, entre el centro y el foco, sobre el foco, o entre el foco y el vértice. Aquí vamos a ver una pequeña imagen. Se observa, esto fue grabado con poca luz, se tiene un rayo incidente que va de izquierda a derecha. Aquí se ve el límite, el bordo del espejo. Se mueve el rayo de luz hacia arriba, hacia abajo, procurando estar de manera paralela, y se observa que todos los rayos de luz, más o menos, se está haciendo con la mano, es complicado controlarlo, todos los rayos de luz cruzan por el punto que es el foco. Este es para el espejo
que tiene la figura cóncava. Entonces aquí los rayos de luz son convergentes. Para el lado convexo se tiene el rayo de luz que va a izquierda a derecha y ahora los rayos de luz en lugar de converger van a diverger, son divergentes. Se mueve el haz de luz y si se hace una prolongación de la línea imaginaria hacia el lado derecho del espejo, ahí se encontraría la posición del foco. Ahí se muestra dónde se ubicaría el foco. Básicamente esa es la parte que vamos a estar platicando en este tema. Para la, la evaluación de esta práctica, se va a subir otro material adicional ahí en la plataforma. Y para no tener pretexto de que no hay espejos o de que no tenemos el acceso a una fuente de luz de cualquier tipo, vamos a evaluar esta parte con un cuestionario. Vamos a elaborar un formulario para que lo contesten, por favor. Si tienen una calificación de un 5, de un 4, no pasa nada. Por favor, repitan el cuestionario hasta que obtengan el 100. Hacen la captura de pantalla de su calificación del formulario. Cuando tengan 100, eso lo suben a la plataforma. Yo sé de que ahorita es muy fácil tener el WhatsApp o el Messenger, se comunican por muchas formas, muy rápido, pero el objetivo es de que se entienda. Yo creo que es un tema sencillo, es algo fácil. Yo les pido por favor que no se vayan a estar copiando, que lo intenten ustedes solos y si no queda claro o sacan una calificación muy baja, repasen el material y vuelvan a contestar el cuestionario sin estar viendo apuntes o sin estar viendo los libros. Básicamente esa va a ser la actividad para esta parte de espejos este, planos y curvos.